Y una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida es engendrar hijos e hijas de propósito. Usted debe de entender algo muy importante, y es que Dios no lo llama a usted a calentar una silla. Dios no lo llama a usted a servir en lo que usted cree que está sirviendo o en lo que el hombre cree que está bien servirlo. No, Dios lo llama a usted a vivir un destino profético, un destino que es un propósito por el cual Dios a usted lo creó. ¿Me hago entender? Dios nos llama a nosotros a ser únicos. No hay nadie más en esta tierra con las mismas características que Dios le dio a usted y a mí. No lo hay. No hay nadie más que Dios vaya a utilizar en lo que Dios lo va a usar a usted y a mí. ¿Me explico? Entonces, este año tiene que ser un año de propósito. Pero para yo vivir un año de propósito, ¿esto qué significa? El propósito significa todo lo que Dios va a hacer conmigo, en todo lo que Dios me va a usar, en todo lo que Dios va a desarrollar a través de mi vida, en pro del mundo, en pro de otras comunidades, en pro de otras personas, en pro de lo que Dios quiera hacer. Eso es propósito. Y el Señor a mí me empezó a hablar de esto y me empezó a hablar de problemas tan significativos que vive la iglesia hoy en día, y muchos hijos que dicen que son hijos pero que no han realmente alcanzado la identidad de hijos, porque ni siquiera saben que son herederos, ni siquiera saben qué es o cuáles son las prioridades que tiene un hijo de Dios. O digámoslo así, las capacidades que Dios le ha dado como hijo, o privilegios, ni siquiera lo saben. Entonces, vemos que este año Dios me hablaba de eso. Dios me hablaba de visión profética. Y la visión profética es la que a nosotros nos va a encaminar realmente dónde debo de dirigirme como hijo y como hija de Dios. ¿Cuál es mi destino? Porque la iglesia, lo que nosotros llamamos iglesia, nuestra comunidad a nivel local, a nivel internacional, es la encargada de empezar a impartir esa visión profética a cada hijo de Dios, para encaminarlo en su propósito. Pero antes de llegar y yo empezar a vivir mi propósito o el propósito que Dios tiene para mi vida, yo tengo que dar otros pasos muy significativos. Y aquí es donde voy a entrar en la palabra. Antes que nada, quiero abrir la escritura en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Y primero quiero hacer una introducción de lo que verdaderamente la iglesia, o lo que es los ministerios, están llamados a hacer por encima de todo. Voy a hablar de la función principal de los ministerios o el área ministerial. Y quiero abrir la escritura ahí en Proverbios capítulo 11, verso 14. Y lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? En otras versiones luego lo leeremos, pero quiero resaltar en esta versión porque me gusta cómo esta versión ha hecho la transliteración en esta dirección. Dice así, Proverbios 11:14, dice: sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Otra versión, por ejemplo, si usted usa la versión Reina Valera del 60, quizás la más popular, dice la versión Reina Valera del 60 que si no hay un consejo sabio el pueblo cae, ¿no? Dice así. La versión de las Américas también dice: donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de los consejeros está la victoria. Pero me encanta porque aunque utilice otra frase, por ejemplo, no diga en la Biblia de las Américas, no diga liderazgo sabio, sino que diga donde hay un buen consejo. ¿Qué hace el buen consejo? ¿Qué hace el buen consejo? Direcciona, ¿no? ¿Estamos ahí o no estamos ahí?
¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted recibe un consejo de parte de Dios, ese consejo, ¿qué va a hacer en su vida? Lo direcciona, le da dirección, ¿ok? Lo establece para vivir o para hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces la Nueva Traducción Viviente, como lo he leído antes, dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde, pero hay victoria en la multitud o en la abundancia de consejeros. Hemos estado hablando de que una de las manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿cuál es? El espíritu de consejo, entre otras cosas, ¿no? Y dijimos que el espíritu de consejo, una de las cosas que va a transmitir es el consejo de Dios sobre nuestra vida, para que nuestra vida esté encaminada. Amén. Dijimos que uno de los nombres con los cuales Isaías profetiza sobre el Mesías, es decir, sobre Jesucristo, es admirable consejero. Admirable consejero. Entonces, fíjese, porque muchas de las cosas que están torcidas en la iglesia hoy en día tienen que ver porque no hay un buen liderazgo. Y si no hay un buen liderazgo ceñido por el Espíritu de Dios, todo lo que está debajo de ese liderazgo se va a hundir. Si no hay un buen liderazgo en el gobierno, la nación se hunde. Si usted como padre y como líder de su hogar no es un buen líder, su casa se hunde. ¿Me puede entender? Entonces, cada ministerio, escuche bien, y esto se lo voy a introducir porque para lo que quiero predicar es muy necesario que lo sepa. Cada ministerio, escuche, cada ministerio que ha sido dado por Dios, váyase al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Cada ministerio que ha sido dado por Dios es la extensión del liderazgo de Cristo. No sé si me entendió, se lo voy a explicar de otra manera. En Efesios 4:11 dice que Cristo dio, vamos allí, Efesios 4:11. Dice, y Él dio, está hablando de Cristo, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros a ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Párele ahí, no vamos a seguir leyendo, después leemos más. Escuche, vuelvo y le explico. Cada don ministerial se le puede llamar también don de ascensión de Cristo. Cada don ministerial es la extensión de su liderazgo. Por ejemplo, Cristo el apóstol, Cristo el profeta, Cristo el evangelista, Cristo el pastor y Cristo el maestro. Cuando Cristo divide su manto, Cristo es todo. Cristo es apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Cuando Cristo divide su manto en 5 partes y Él lo da a los hombres, y a algunos les da apóstoles, a otros les da profetas, a otros les da, etcétera, etcétera. Lo que está queriendo decir la escritura es que el Cristo apóstol, el Cristo profeta o el Cristo pastor y así sucesivamente debe de manifestarse a través de ese hombre o de esa mujer al cual Él le ha otorgado. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios tiene un ministerio de parte de Dios, no es que él sea el pastor o el apóstol o el profeta y él lo va a hacer como según él cree que es. No, no tiene nada que ver con eso. La única manera de que ese ministerio sea efectivo, dé frutos y pueda establecer el diseño de Dios del cielo a la tierra, es que Cristo a través de ese hombre y esa mujer se manifieste como el apóstol, como el profeta, como el pastor, como el evangelista o como el maestro. Es muy necesario entender esto. Si no, todo lo que los hombres y las mujeres intenten hacer fuera de lo que verdaderamente Cristo es, no sirve para nada. Es diseño de hombre, y el diseño de hombre está fundado en Babilonia y no sirve para nada. ¿Qué es lo que cuál va a ser el resultado de eso? Estancamiento, orfandad
y muchas más cosas de las que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces? Ahora viene desde el verso 12. Ya hasta aquí explicado qué es lo que Dios da y cómo Dios lo va a manifestar a través de un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es ahora el objetivo? Verso 12, estoy en Efesios 4:11, ahora 12. Dice, entonces Cristo dio a estos apóstoles, profetas, etcétera, ¿para qué? Para a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, o sea, todo viento de enseñanza, para que no seamos así. Y dice, por la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error, sabe que lo hay, sino que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, de quien todo el cuerpo, y entre paréntesis pone Pablo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tengan en la mente algo importante. Número 1, dije, lo primero que va a hacer un don ministerial o tiene que hacer un don ministerial es edificación. Ahora voy a definir un poco estas palabras un poco más profundas, pero es edificación y preparación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos allí? Esto va a traer como resultados unidad en la fe y va a traer como resultado madurez espiritual, donde a la gente ya no la engañan por aquí o por allá o porque salió un cualquiera a decir esto, decir lo otro, sino que la gente tiene madurez y tiene discernimiento y ya no se deja llevar por cualquier cosa engañosa o artimaña del error. Y luego al final el verso 16 dice, entonces todo el cuerpo va a proveer que todo el cuerpo esté bien unido, dice, por las coyunturas, bien unido, pueda tener un correcto funcionamiento de cada miembro. Escuche, si su cuerpo físico no tiene un funcionamiento correcto, su cuerpo está mal. ¿Estamos de acuerdo? Si sus brazos no coordinan, sus pies no coordinan, hay un problema en la motricidad de su cuerpo, ¿no? Y eso es comandado ¿por qué? Por el cerebro, por la cabeza. Entonces, fíjese que varias cosas que va a hacer los ministerios bien diseñados por Dios, entre ellos es proveer un buen funcionamiento o un correcto funcionamiento de los miembros del cuerpo. Y mi pregunta es, ¿quiénes son los miembros del cuerpo? ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, este es el diseño. Efesios 4:11 al 16 habla del diseño ministerial, el cual es bien claro para nosotros, el cual es bien claro y debe de aplicarse tal como Dios lo ha establecido. Ahora, dos cosas aquí. Yo quiero resaltar dos palabras en el verso 12. La primera es perfeccionar y la segunda es edificación. La primera, perfeccionar. Escuche bien, la primera palabra perfeccionar es la palabra en el griego catartismos. Quiero que usted entienda, porque usted lee su Biblia y dice, bueno, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y usted dice, bueno, perfeccionar, y se queda un poco simple lo que verdaderamente significa el texto. Pero cuando usted empieza a investigar y empieza a estudiar la palabra desde las raíces etimológicas originales de la que fue escrita,
usted se va a encontrar que la palabra perfeccionar es la palabra catartismos en el griego. Y la palabra catartismos tiene un significado bastante amplio y profundo. Ya no solamente se queda en perfeccionar, le voy a decir en qué. El significado de la palabra catartismos significa o traduce así: mobiliario completo. ¿Vale? Escuche esto. Cuando usted le dicen, mire, le hemos dejado un piso, o ahí tiene un piso con todo el mobiliario completo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Que está equipado, que no le falta nada. Tiene lavadora, tiene nevera, secadora, microondas, sofás, bueno, todo lo que tiene que tener normalmente un apartamento. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Eso es un mobiliario completo. La palabra significa, el primer significado de catartismo es mobiliario completo. Y luego tiene otros significados secundarios, el cual son preparar, adiestrar. Escuche bien: preparar, adiestrar, equipar, entrenar, reconocer, engendrar. Vamos a hablar mucho de engendrar hoy. Engendrar y enviar a los santos en su propósito en Cristo Jesús. Vuelvo y lo repito. Significa preparar, adiestrar, equipar, entrenar, reconocer, engendrar y enviar. 7 cosas muy importantes que tiene que cumplir un don ministerial que está conforme al diseño de Cristo. Entonces, ya no es solamente perfeccionar, sino que es equipar, adiestrar, entrenar. Y todas estas palabras tienen un significado bastante específico. Por ejemplo, adiestrar es enseñar e instruir, guiar, encaminar, especialmente a un ciego. Esta palabra nos enseña de que los ministerios están encargados de cumplir una función en los hijos de Dios. Adiestrar. La otra, equipar, proveer a alguien las cosas necesarias para una función particular y correcta. Cada don ministerial debe de equipar, proveerle las herramientas a las personas. Entrenar, preparar especialmente en la práctica para el desarrollo y el perfeccionamiento de cada miembro del cuerpo. Eso es entrenamiento. No sé si alguien ha estado aquí en el ejército, pero cuando usted entra al ejército, lo que empiezan a hacer con usted es entrenarlo. Entrenarlo en todo lo que tiene que hacer un soldado de la rama que se haya metido: infantería, aviación, marina, lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, entrenamiento. Luego la palabra reconocer significa examinar con mucho cuidado algo o alguien para ver y reconocer su identidad, su naturaleza y sus características. Cada ministerio debe tener la capacidad de parte de Dios de reconocer el llamado y la membresía de cada persona en el cuerpo de Cristo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Y luego engendrar. Cuando usted estudia la palabra engendrar en el diccionario de la Real Academia Española, usted va a encontrar que engendrar significa procrear la propia especie. Significa engendrar. Cada ministerio tiene el deber y el mandato de Dios de reproducir el ADN del cielo en cada persona. No el ADN del ministro, como mucho se ha dicho, como mucho se ha tergiversado. Yo he escuchado cosas como que dicen: no, este hermanito, este es hijo mío y tiene el ADN mío. Patrañas. ¿Cómo que el ADN mío? El ADN del Señor. ¿Cuál ADN mío? Si yo y cada uno que tiene un ministerio no es nadie en sí mismo. Si somos algo es por la gracia de Cristo en nosotros. Y lo que nosotros tenemos que engendrar es el Cristo que está en nosotros. Ojo, si es que está en otras personas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por ejemplo, Pablo decía: sean imitadores de mí, porque así como yo, de Cristo. No era que la gente tenía que imitar a Pablo porque era Pablo, sino porque Pablo era una réplica exacta de Cristo. Ya está. No es nada más. Entonces, yo he escuchado estas declaraciones que no tienen nada que ver.
Entonces, engendrar es engendrar el ADN del cielo en cada miembro. ¿Me hago entender? Eso significa engendrar. Y luego enviar, dirigir, encaminar, encomendar a alguien a realizar una misión o una tarea. ¿Vale? Hasta aquí veo que la palabra perfeccionar o catartismos tiene una aplicación bastante compleja y extensa hacia el cuerpo de Cristo. La segunda palabra ahí en el verso 12 dice edificación. Edificación, dice el verso 12, para el perfeccionamiento de los santos, la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación en el idioma griego es oikodome, oikodome, como quiera pronunciarlo. Significa arquitectura, escuche bien, arquitectura y edificación bajo diseño en planos. Eso significa esa palabra. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que Dios, cuando establece un ministerio, si es establecido por Dios y lleva el ADN de Cristo y es el Cristo mismo, ya sea el apóstol, profeta, pastor, evangelista, el que sea, Dios da un plano espiritual de edificación, así como cuando un arquitecto va a hacer un edificio. Cuando un arquitecto va a hacer un edificio, lo primero que diseña es el edificio en planos. ¿Hay alguien aquí que conozca algo de arquitectura? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno. Ok, entonces, cuando un arquitecto va a hacer un edificio, el edificio está hecho en los planos. ¿Es así o no es así? Está terminado. Tiene las dimensiones exactas, cómo va a ser, de qué grande va a ser, qué altura, cuáles son sus cimientos. O sea, todo está divinamente organizado. De la misma manera, cuando Dios establece un ministerio y va a empezar a dar identidad hacia la vida de las personas, lo hace bajo un plano de diseño, como si fuera un arquitecto. Y ahí es donde entran muchas veces los fundamentos. Si un edificio, entre más alto va a ser, más grandes tienes que ser, ¿qué? Los cimientos. Porque si los cimientos no son grandes, ese edificio no va a poder soportar todo el peso de toda la altura que va a ganar. Entonces, según la edificación van los cimientos, y los cimientos es lo más importante de una construcción, ¿vale? Por eso luego dice Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante, anótelo por ahí, no lo vaya a buscar. Dice la Biblia, escuche bien esta palabra, la Biblia lo traduce así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero escúcheme, está mal traducido. Cuando usted revisa el original griego, no dice edificados, dice sobre edificados. La palabra no es la misma. Una cosa es edificar y otra cosa es sobre edificar, ¿no? ¿Qué es edificar? Es edificar desde cero. Y sobre edificar es edificar desde algo que ya está edificado. Entonces dice Efesios 2:20: sobre edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, en quien Cristo mismo es la piedra angular, y así como vosotros sois templo de Dios en el Espíritu, van creciendo para una buena edificación. Entonces, cuando hablamos de cimientos y hablamos de fundamentos, hablamos de los apóstoles del Cordero y de los profetas que Dios levantó. Los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de fundamento, de que la iglesia debe de ser edificada en los fundamentos que Cristo estableció, estamos hablando de que la iglesia tiene que ser edificada en lo apostólico y lo profético que Dios ya estableció desde antaño. Por eso la palabra lo dice de esa manera. Y cuando tú estudias dice sobre edificados. No hay una nueva edificación, sino que hay una sobre edificación. Entonces hasta aquí usted ve que dos cosas muy importantes tiene que hacer un ministerio: es entrenarlo, equiparlo, enseñarlo, adiestrarlo, engendrarlo, enviarlo, ¿vale? Y luego tiene que tener un diseño de Dios para su vida. Es importante. Cuando la persona se ciña a esto, la persona empieza a crecer, a crecer, a crecer, a ser desarrollado
en el ministerio y en el propósito que Dios tiene para él. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo quiero darle esta introducción básicamente de una manera bastante simple. ¿Cuál es la función ministerial? O sea, esto quiere decir que si yo estoy en una congregación, que no tiene un diseño de parte de Dios, que es un diseño de parte de Dios lo que acabamos de leer. Si no tiene un diseño de parte de Dios, entonces yo me voy a encontrar con cualquier cosa menos con lo que la palabra me está diciendo a mí. Me voy a encontrar estancado, me voy a encontrar huérfano, me voy a encontrar muchos con maldiciones de bastardo. Ahora le voy a explicar qué es eso, no se preocupe, ahora lo vamos a leer. Y me voy a encontrar que voy a ser disque cristiano por 10 o 20 o 15 o 5 años y no he podido crecer nada. Todo lo contrario, es como que más voy para abajo, como enanito espiritual. ¿Por qué? Hay algo que está sucediendo ahí. Hay algo que está sucediendo ahí y yo lo tengo que tener bien claro. Por eso dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo, separa el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, los saca a la luz. Entonces, yo debo de tener claro qué es lo que Dios quiere para mi vida, cómo Dios lo quiere hacer. Para eso Dios ya estableció su palabra. Entonces, cada ministerio, porque hay muchos hoy en día, y ese es el fallo que estamos viendo en las naciones y en general. Hay muchos que no están funcionando bajo un diseño del cielo, sino están funcionando bajo un diseño de hombre. Y el diseño de hombre lo único que trae es estancamiento y no trae nada bueno. Luego, cuando yo entro bajo un diseño de parte de Dios, lo primero que tiene que venir a mi vida es identidad. Voy a hablar qué es identidad, y la identidad es igual a propósito. Cuando yo hablo de identidad es que yo tengo que saber quién soy yo. ¿Vale? ¿Quién soy yo? Ay, no, pues que yo soy hijo de Dios y que Cristo me lavó con su sangre. Sí, gloria a Dios. Pero ¿quién dice Dios que es usted? ¿Qué Dios va a hacer con usted? Ah, pues no sé. Hay un grave problema allí. Porque Dios dice, y lo vamos a leer ahora, Dios dice que hay propósito en nuestras vidas. Y 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, anótelo por allí, dice que Dios nos dio el Espíritu de Dios para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido a nosotros. Entonces, si yo hablo de forma genérica, porque he escuchado la palabra, porque la he repetido de la repetidera de otros, pero no sé quién soy yo, yo tengo un problema de identidad. Y si yo tengo un problema de identidad, yo tengo un problema de propósito. Porque si yo no sé quién soy, menos sé a dónde debo de ir. ¿Me está comprendiendo? Pero si yo sé quién soy, en la identidad es igual a propósito. Me va a dar una dirección concreta y un destino concreto. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al pueblo en general hoy en día? Que el pueblo no sabe quién es, que el pueblo no tiene identidad, y que muchos de los que le están ministrando no le están ministrando identidad. ¿Sabe por qué? Porque ni ellos la tienen. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. ¿Me explico? Tú no puedes dar. Si tú eres una persona con una identidad definida, siendo padre de familia, vámonos a la familia, así simple. Si tú eres un padre de familia con una identidad definida, tú vas a establecerle eso a tus hijos. Seguridad e identidad. Ellos saben de quién son hijos. Ellos saben a dónde deben de dirigirse. En lo espiritual pasa lo mismo. Es lo mismo en lo espiritual. Si tú estás con gente que dice que sí, que esto y lo otro, pero que realmente no saben dónde están parados, tú vas a tener la misma condición y vas a estar falto de identidad. Y una de las cosas con las que Dios quiere romper en este tiempo, y más para este año, y lo voy a hablar para nosotros porque fue lo que el Señor nos habló, es
esto, romper con la falta de identidad. Para que tú sepas quién eres tú en Dios. Y eso te va a dar propósito, te va a dar destino, te va a dar propósito. De que Dios te engendra es con un propósito, no para que tú te vengas aquí a calentar una silla. No para que tú vengas aquí a levantar tus manos, gloria a Dios, aleluya, y te vas a tu casa igual o peor que antes. No, no funciona así. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio del reino. Lo dice la palabra. Entonces, lo primero que tiene que venir a tu vida es identidad. Identidad. ¿Y qué es identidad? Cuando tú tienes un carné de identidad, un DNI aquí en España o donde sea que lo tengas, ese carné dice quién eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Dice tu nombre completo, tu edad y hasta dice dónde tú vives. Te identifica. Cuando te va a ver una autoridad de aquí gubernamental o una autoridad como la policía o lo que sea, lo primero que te va a decir es identifícate y te va a pedir el carnet de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú tienes identidad, el cielo te reconoce y el infierno también te reconoce. El infierno te ve y te sale corriendo por todos los lados. ¿Sabes por qué? Porque sabe quién eres. Por eso Cristo le dijo a la gente, o a los discípulos mejor dicho, cuando Él los envió de dos en dos a predicar, y les dijo: vayan, sanen los enfermos, establezcan el reino de Dios, echen fuera a los demonios. Recuerda, eso está en Lucas. Y dice que ellos volvieron saltando, gozándose, diciendo: Señor, gloria a Dios. Y Él dice: ¿qué pasó? Y ellos le dicen: pues ¿sabes qué, Señor? Hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces salta Cristo y les dice: vean, le voy a hablar en mis palabras. Vea, chicos, tranquilos. No se regocijen porque los demonios se les sujetan. Regocíjense porque su nombre, que habla de identidad, está escrito en los cielos. Porque el cielo, el que los demonios se les sujeten es simplemente un resultado de que ustedes tienen identidad en el reino de Dios. Entonces, el mundo espiritual reacciona y reconoce quién es usted. ¿Me puede entender? Que un hijo de Dios es uno que tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y el mundo, y sobre el mundo físico también, porque el mundo físico es ¿qué? Reflejo de lo espiritual. Hebreos 11:3, para el que no lo sepa. Entonces, de que eso es un hijo de Dios. Eso es un hijo de Dios. Entonces, quiero nombrarle dos personas rápidamente a la escritura. Génesis 17, a las cuales Dios les dio identidad y se manifestó de una manera muy peculiar en ellos. Le voy a poner dos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero no me da el tiempo para tanto. Génesis 17, versículo 5. De la primera persona que yo le quiero hablar es de Abraham. Abraham, vamos a llamarlo así. Abraham. Para este capítulo, Abraham no es Abraham, sino es Abram. ¿Ok? Para el que no lo sepa. Entonces, lo pongo en contexto. ¿Quién era Abraham? Abraham era una persona que vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Tradúzcase Babilonia, donde estaban los babilonios. Abraham venía de una cultura netamente pagana, de una cultura hechicera, diabólica, que es la cultura de Babilonia. Dios se encuentra con Abraham y Dios escoge a Abraham. Él vivía allí, aunque él viene de la estirpe de Sep. Sep fue el tercer hijo que tuvo Adán y Eva. ¿Listo? Adán y Eva tuvo tres hijos: Caín, Abel. Abel lo mató Caín. Caín tuvo su estirpe, tuvo sus genealogías. De ahí nació Nimrod. Nimrod fue un tremendo descarriado. Fue el que fundó Babel, fue el que fundó Erech y varias ciudades antiguas que tienen que ver con el paganismo y la torcedura espiritual que hasta trasciende hasta nuestros días. Y luego Eva concibió otra vez y tuvo un hombre llamado Sep. Dice que, eso está en Génesis 4, dice que la estirpe de Sep
empezó a invocar el nombre del Señor. O sea, era gente que quería vivir conforme lo que Dios quería. Entonces, Abraham viene de esa estirpe. Abraham tenía un padre que se llamaba Taré, si mal no recuerdo. Y Dios se encuentra con él. Y en el capítulo 17, Dios empieza a transformar su identidad. ¿Dónde lo vamos a ver? Verso 1. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré pacto contigo. Escuche, entienda pacto como propósito. Entienda pacto como propósito. Dice: y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y aquí viene lo extraordinario: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Escuche bien esto. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene que Dios le cambie el nombre a Abraham? ¿Qué significado tiene eso? ¿Será que Dios está obsesionado con los nombres? Abraham significa padre enaltecido o padre exaltado, y Abraham significa padre de multitudes, padre de naciones. Escuche, usted tiene que entender algo que hay en la cultura hebrea. La cultura hebrea se maneja mucho por nombres, porque el nombre descifra o dice el destino de la persona. ¿Me hago entender? Los judíos, escuche, ¿por qué los judíos empezaron a ser cuidadosos con los nombres? Por lo que Dios hizo con Abraham, porque Dios les enseñó eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con Abraham? Le está diciendo: mira, Abraham, tú eres esto, tú no tienes identidad, pero ahora yo te doy una identidad, y esa identidad te da propósito. De ahí en adelante Abraham empieza a manifestar el propósito de Dios. Y escuche, no fue con la única persona que Dios lo hizo con su mujer, con su esposa. Su esposa se llamaba Sarai, le puso Sara. Le dijo: tu nombre no será más Sarai, será Sara. Y sobre Sarai pesaba una maldición de esterilidad. Dios cambió su destino, cambió su identidad. Y luego posteriormente Dios lo volvió a hacer. Lo hizo con Jacob. ¿Quién era Jacob? Vamos rápido a la escritura. En el capítulo 32, de ahí mismo de Génesis. Génesis 32, versículo 24. Antes de leer esto, seguro que muchos hemos leído este pasaje donde la lucha de Jacob con Dios en Peniel. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que analizar. Dios mío. Ok, seguimos. Entonces, antes de analizar la vida de Jacob, usted tiene que ver algo. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de ¿quién? De Isaac. Isaac era hijo de Abraham. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa de Dios. ¿Ok? Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra que ellos eran mellizos, ¿vale? Nacieron el mismo día, pero estaban en diferente bolsa. ¿Puede ser? Esos son mellizos, ¿no? Dice la palabra que eran mellizos, y dice la palabra que los dos bebés desde el vientre estaban luchando por salir primero. ¿Por quién salía primero? Escuche, y que Jacob agarraba el pie de Esaú. El tema es que Esaú nació primero, ¿vale? Esaú nació primero. Por tanto, la bendición de la primogenitura estaba sobre Esaú, no sobre Jacob.
¿vale? No sobre Jacob. ¿Por qué la esposa de Abraham, que si mal no estoy recuerdo, creo que se llamaba Raquel, ¿por qué le pone Jacob a Jacob? Porque Jacob quería usurpar el puesto de Esaú. Por eso Jacob significa el engañador, el usurpador. Escuche, antes de leerle esto, usted tiene que entender esto, porque tiene un significado muy específico. Entonces Jacob nace. Jacob era el segundón, para que usted lo entienda. Esaú era el primogénito y sobre Esaú pesaba la bendición de la primogenitura, y él era el que iba a desarrollar el propósito de Dios. Pero sucede algo muy peculiar. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, y Jacob lo suplanta de cara a su padre Isaac. Yo no sé si usted ha leído eso, pero tiene que leerlo. Jacob suplanta a Esaú de cara a su padre Isaac, porque dice que la palabra que Isaac ya era muy viejito, Isaac ya no podía ni ver, y entonces Isaac iba a bendecir a sus hijos. Y entonces Jacob se pone, porque Esaú era velludo, dice la palabra, y Jacob era lampiño, o sea, no tenía nada. Y dice que Jacob se viste y se pone pelos de oveja, no sé qué cosas y tal, y se pone delante de Isaac, y como suplantando a Esaú, y Isaac lo bendice. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hace que Jacob se vaya, sea el engañador. Jacob sale sin identidad, ¿ok? Él tenía un afán. Él sabía que la bendición de la primogenitura era algo muy especial, y él tenía un afán por recibir eso. Entonces, él sale y se va, él sale huyendo. Jacob se va sin nada, sin nada. Dios tiene misericordia de Jacob y se encuentra con él. Y entonces Dios empieza a hablarle y le dice: Jacob, yo soy el Padre, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, yo soy el Dios de tus padres. Dios empieza a tener una conversación con él, y Jacob le dice: bueno, si tú me bendices, tal, ya conocemos un poquito la historia. Cuando llega el momento en el que Jacob se va a encontrar otra vez con Esaú, habían pasado ya unos cuantos años. Dios había bendecido a Jacob en la casa de su suegro Labán, aún Labán extorsionándolo de diferentes maneras. Para este entonces Jacob ya tenía como 4 o 5 mujeres y varios hijos. Y entonces Jacob tenía mucho miedo de encontrarse con Esaú, porque sabía que lo que él había hecho estaba mal, y que la acción de Esaú hacia él era que lo iba a matar. Esa noche, antes de él encontrarse con Esaú, él se encuentra en un lugar llamado Peniel. Dios se le aparece a él, y aquí es donde va el texto. 32-24. Y aquella misma noche se levantó y tomó a 2 de sus mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar por el arroyo, e hizo pasar también todo lo que él tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se lo dislocó, la coyuntura del muslo de Jacob, mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, escuche, no está diciendo quién es el hombre. Dice: entonces el hombre le dijo: suéltame, porque ya raya el alba, o sea, es decir, ya amanece. Dice: pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Mire, esta era la oportunidad que él tenía. No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, aquí viene: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y entonces el hombre le dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Qué es lo que hace Dios con Jacob? Le quita su identidad de usurpador, de engañador, y le da la identidad del propósito. ¿Sabe qué significa Israel? El príncipe de Dios. Eso significa Israel. ¿Por qué Dios lo mismo que había hecho con Abraham lo hace con Jacob? Desde ahí en adelante la vida de Jacob cambia,
y le da destino y le da propósito. Él se encuentra con Esaú, no pasa nada, Saúl lo ama, tal, y él empieza a desarrollar su vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Hay una identidad y hay un propósito que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la palabra. Ahora voy a dar algunos textos. O sea, Dios cuando nos mira a nosotros, no nos mira en el estado actual en el que nosotros estamos. Quizás perdidos, desorientados, sin identidad o sin nada. Cuando Él nos mira a nosotros, Él nos mira lo que Él ya estableció, lo que Él ya hizo y lo que Él ya dijo que nosotros somos. ¿Me puede entender? Otra cosa es que nosotros transitemos por lo que Dios quiere que nosotros transitemos y recibamos lo que Él nos quiere dar. Eso es otra cosa. Cuando usted acaba de leer lo de Jacob, usted encuentra en Jacob algo. En Jacob hay desesperación, porque él necesitaba la bendición de Dios. Por eso él tenía tanta tenacidad de luchar contra el ángel que luchó. Imagínese un hombre luchando contra un ángel. Ok, fácilmente no tiene nada que hacer contra un ángel. Pero Jacob en ese momento demostró garra, tenacidad. Él dijo para sí mismo: yo tengo que pelear por la bendición de Dios, por la identidad de Dios. Porque si yo no tengo identidad, yo seré eso, un engañador y un usurpador todo el resto de mi vida y no voy a poder prosperar. Entonces Jacob por eso luchó. Y Dios le dijo: ok, ¿cómo es tu nombre? Jacob. Ya no te llamará más Jacob. O sea, en otras palabras, ya no serás un engañador, ya no serás un usurpador. Ahora vas a ser el príncipe de Dios. Eso se trata, identidad. Y luego dice, ahí mismo, ¿lo leímos hasta el verso 30? No, lo leímos hasta qué verso? 28. Verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar nombre Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Peniel significa cara a cara con Dios. Quédese con esto, porque luego le voy a decir cómo usted obtiene identidad de parte de Dios. Le voy a hablar dos puntos importantes. Dice: he visto cara a cara a Dios y mi vida ha sido guardada. Ok, Jacob empezó a vivir su propósito. Fue el precursor de la nación de Israel. De sus 12 hijos salen las 12 tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la nación se llamó Israel, en honor a Jacob y de lo que Dios había establecido con él. Hay más casos en la escritura. Por ejemplo, podríamos hablar, no los vamos a tocar ahora, podríamos hablar de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y Cristo le dijo, esto ya es el Nuevo Testamento, y Cristo le dijo: Simón, tu nombre ya no será Simón, sino que serás Pedro. En el griego es Petra, que es una roca pequeñita. Pablo se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo? El perseguidor de la iglesia, el que mataba a la iglesia. Pues ¿qué hizo Cristo? Ya no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Y fue el apóstol exitoso a los gentiles. Entonces, mi pregunta es, vuelvo y le pregunto: ¿será que Dios está obsesionado con los nombres? ¿Será que Dios está obsesionado por cambiarle el nombre a la gente? No, tiene que ver con identidad. Si yo, no basta con decir yo soy hijo de Dios. Escúcheme bien, no basta. Y muchos dicen que son hijos de Dios hoy en día, pero desconocen los privilegios de ser hijos. Lo desconocen, no lo viven, no lo manifiestan en su vida. Entonces, es como que yo diga yo soy policía porque tengo un uniforme de policía, pero realmente el gobierno a mí no me reconoce como policía. No tengo autoridad. Entonces mucha gente dice yo soy hijo de Dios, pero el cielo no lo reconoce.
lo que hay en su vida muchas veces es una orfandad espiritual. O incluso lo que hay en su vida es una maldición de bastardo. Y ahora le voy a explicar qué es eso. Entonces, Dios cambia tu nombre para darte identidad. Hasta aquí, una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es identidad en Dios es igual a propósito. Para yo hacer algo en la vida de parte de Dios, primero tengo que ser. No sé si me entendió. Yo no puedo hacer algo si primero no soy. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo ser arquitecto si primero no. Yo no puedo trabajar de arquitecto si primero no soy arquitecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, primero tengo que ser y luego hacer. Pero yo me he encontrado con muchos que quieren hacer sin ser. Pues están más perdidos que cualquier otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, primero tengo que ser para hacer. Identidad es igual que propósito. Ok, ¿cómo entonces yo recibo identidad? ¿Vale? Y aquí es donde voy a enfatizar un poquito más. ¿Cómo yo recibo identidad? ¿Cómo recibo identidad? Le voy a hablar de dos ramas principales. Dos ramas principales. Por eso expliqué, ahora va a entender por qué expliqué la introducción de qué es lo que hace un ministerio. La primera rama que a mí me va a dar identidad de parte de Dios es la paternidad espiritual. ¿Ok? ¿Qué significa la paternidad espiritual? Escuche, esto se ha malentendido y muchos lo han tergiversado. Escucha bien, no voy a entrar de lleno en ella, voy a tocarla simplemente para darle a entender qué es esto. Y quiero ponérselo bien claro. Paternidad espiritual no es como mucha gente ha hecho y le dicen los pastores a otros de que le tienen que llamar papá al pastor, o al profeta, o al evangelista, al que sea. Y entonces le llama papá, ay, mi papá el pastor. Escuche, eso no es paternidad espiritual. Es más, la Biblia dice, y Cristo le dijo a sus discípulos, no le llaméis ¿qué? Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es paternidad espiritual? Escuche bien. Paternidad espiritual es cuando un hombre y una mujer de Dios es usado por Dios para transmitir la paternidad de Dios a la vida de otras personas. ¿Cómo sucede eso? A través de engendrar. A través de todo lo que leímos al principio que hacen los ministerios de Efesios 4:11. A través de eso. Eso se llama paternidad espiritual. Y cuando un hijo o una hija de Dios recibe paternidad espiritual de Dios a través de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, está recibiendo identidad del Padre celestial. No está recibiendo identidad de el apóstol o el pastor que dice que va a recibir mi identidad y mi visión. Déjese de cuentos, eso no funciona así. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, porque el ministro no es nada en sí mismo. Si es algo, lo es por Cristo. Entonces, lo que debemos entender es que la fuente de todo es Cristo. Él es la fuente. Él es el único que puede dar identidad a cada hijo. Entonces, paternidad espiritual significa cuando hombres y mujeres son utilizados por Dios para engendrar los hijos de Dios. Y sucedió muchas veces en la Biblia. ¿Ay, eso es bíblico? Por supuesto que es bíblico. Sucedió muchas veces en la Biblia. El caso más relevante fue Cristo y sus apóstoles. Cristo fue padre. Cristo les dijo, yo les he dado a conocer el Padre. Les he implantado el Padre. Juan 17. Está. Luego en el Antiguo Testamento también tenemos otros casos muy significativos. Moisés con Josué. ¿De dónde levantó Dios a Josué? Del ministerio de Moisés. ¿O es que eso usted no lo sabía? Si usted ha leído el libro de Deuteronomio y el libro de Números,
usted va a entender cómo Dios levanta a un Josué, general del ejército de Dios, de la mano de un Moisés. Es más, dice en Números 13, si no estoy mal, dice que Dios le dice a Moisés: ok, quiero que pongas a Josué delante y que todo el pueblo lo reconozca. Y tú vas a imponer tus manos sobre él, y el espíritu de sabiduría que está en ti, o sea, el Espíritu Santo que había puesto Dios en Moisés, va a pasarse sobre Josué. Y él va a empezar a ejercer liderazgo. Escuche. Otro caso muy significativo fue Elías y Eliseo. Todos lo hemos escuchado. A la gente le encanta decir: ay, el manto de Elías y el manto de Eliseo. Pero no tienen ni idea de lo que significa esto. Escuche bien. Para que Eliseo recibiera el manto de Elías, y es decir, una doble unción del poder que Dios le había dado a Elías sobre Eliseo, Eliseo tuvo que servirle a Elías durante 17 años, amados. Eso no fue de la noche a la mañana. No. Eliseo fue entrenado por Elías y recibió paternidad de parte de Dios, e identidad y propósito. Por eso el ministerio de Eliseo fue doblemente más grande que el ministerio de Elías. En Elías se registraron 8 milagros, en Eliseo se registraron 16. Ahora usted entiende que era una doble porción del espíritu de Elías. Y no era el espíritu de Elías, era de la unción que Dios le había dado a Elías. Ahora le doy la cita bíblica de eso. Pablo, ¿ustedes creen que Pablo se convirtió en apóstol de la noche a la mañana? La gente cree, es que la gente está equivocada hoy en día. La gente cree, gloria a Dios, que Dios le diga a usted que usted tiene algo. Gloria a Dios, si usted lo ha podido encontrar, gloria al Señor. Está empezando a ver qué es identidad. Pero otra cosa es cómo eso se va a llevar a desarrollar. Cuando Cristo encuentra a Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos, lo primero que hace Cristo es tumbarlo del caballo. Le metió su ¡pam! No sé con qué le dio, pero le dio y lo tumbó. Le tumbó todo su orgullo, le tumbó todo lo que Saulo era. ¿Ok? Toca su corazón y lo transforma. En ese primer encuentro, Cristo le dice a Pablo lo que Cristo quiere hacer con Pablo. Él se lo calla. Él lo dice luego en Hechos 20 y algo, cuando él está dando testimonio a las autoridades en Roma. Y Pablo entra en Damasco ciego y en ayuno de 3 días. Y Cristo le habla a un discípulo de él en Damasco llamado Ananías. Y Cristo va a través de Ananías, y Ananías se acerca a Pablo, ora por él, le profetiza su destino. Le dice: Pablo, así te dice el Señor, Dios te llama para que seas apóstol a los gentiles. ¿Y cuánto vas a padecer por el nombre de Cristo? O sea, a nadie le iba a dejar tan fácil, ¿vale? Y Ananías le profetiza y dice la palabra que viene el Espíritu sobre Pablo. Ok, entonces ¿ya Pablo era el superapóstol? No, Señor, bájese de ese carro. No era el superapóstol. Pablo empieza a predicar y a testificar de lo que Cristo estaba haciendo en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la palabra que Pablo allí se va. Eso está en Gálatas capítulo 2. Usted tiene que ir anotando para que compruebe que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Pablo se va a una región llamada Arabia. Por 3 años se aparta solo. Y Cristo allá empieza a revelársele a él de una manera muy especial. Luego vuelve a Damasco, y luego de Damasco va a Jerusalén. Y en Jerusalén él solo ve a Pedro y a Santiago, una de las 3 columnas, 2 de las 3 columnas de la iglesia primitiva en aquel entonces. Escuche, las columnas de la iglesia primitiva eran Pedro, Juan y Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Y dice que él va allá y ellos reconocen a Pablo, lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Y luego lo sacan de Jerusalén y lo envían a Tarso, y él se queda en Tarso. Pasaron unos cuantos años, más o menos unos 10 años, un poquito más arriba, un poquito más abajo. No sabría decírtelo con ciencia cierta, pero más o menos haciendo un cálculo, unos 10 años donde Dios empezaba a preparar a Pablo. Luego Pablo llega a la iglesia de Antioquía.
Eso está en Hechos capítulo 3, perdón, en Hechos antes del 13, en el 11 o el 12. Dice que Bernabé se va a Tarso, coge a Pablo y lo lleva a Antioquía. Y en Antioquía él se congrega. Pues los profetas y los maestros que estaban en Antioquía envisionaron o encaminaron el ministerio de Pablo. ¿Por qué sé yo esto? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice: en Antioquía habían profetas y maestros, y habló el Espíritu de Dios y dijo: apártame a Saulo y a Bernabé, que los voy a enviar a la obra que yo los he llamado. Y desde ahí ellos fueron ordenados al ministerio y empezaron a caminar en lo que Dios, lo que estamos hablando, empezaron a caminar en su propósito. Pero antes de todo eso, ¿qué hubo? Hubo un engendrar, hubo un proceso. Hoy en día a mucha gente, a veces uno les profetiza y le profetiza por el Espíritu y le dice: tú vas a hacer esto, y ellos ya mismos ya están sacando tarjetas y que vamos a hacer esto. No funciona así. Hay mucha gente, escúcheme bien, iglesia, yo quiero dejar esto bien claro para que usted lo tenga claro, ¿me entiende? Hay mucha gente que está haciendo ministerio, y digo, mire cómo hago entre comillas, que está haciendo ministerio que no es ordenado por Dios. Y son huérfanos y engendran huérfanos. No hay propósito ni destino en eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden y un proceso de hacer las cosas. A mí en mi vida el Señor a mí me profetizó y me habló de ministerio hace ya varios años. Pero de eso a hoy en día, ¡buah! Imagínense lo que ha pasado. Yo no cogí al otro día y dije: ¡ay, venga! Tal. No, hay un proceso, pero es necesario encontrar identidad primero. Vuelvo y lo digo de esta manera: si yo sé quién soy, sé a dónde voy. Eso es lo importante. Entonces, les estuve hablando de eso. Paternidad espiritual significa eso: hombres y mujeres que Dios va a usar para con tu vida, que te van a encaminar, te van a entrenar, te van a enseñar, te van a instruir, te van a sanar, te van a liberar, porque muchos llegan como los perros de la calle, bien pulgosos y llenos de garrapatas y todo. Todos llegamos así, no me diga que no, ¿me entiende? Todos llegamos así. Y usted necesita pasar por un proceso de liberación y de sanidad. El que diga: ay, yo no necesito ser libre, es el que está más endemoniado. Yo lo he explicado y usted lo sabe, y algunos de aquí ya lo saben. No, yo no necesito ser libre cuando el demonio por ahí. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Lo sabemos. Entonces, Dios va a poner gente preparada que te va a adiestrar. O sea, Él mismo va a usar esa gente, ese hombre o esa mujer, para adiestrarte. Es importante. Y ahí es donde vamos a la escritura que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. El cual es una escritura bastante importante. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escuche la responsabilidad ministerial. No es cualquier cosa. La gente, a mí me da temor de Dios. Yo veo gente hoy en día jugando a la iglesia, jugando a ser pastores, jugando a ser evangelistas y jugando a ser profetas y apóstoles. Le digo, se la están jugando. Esto es una responsabilidad muy seria. Vuelvo y lo repito: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Han de dar cuenta a quién? A Dios, por esas personas. Luego dice: permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para vosotros. Dice entonces, analicemos esta escritura. Esta escritura dice algo bien importante. En el original griego, esta escritura no dice pastores,
La Reina Valera y las Biblias lo tradujeron así porque se supone que los pastores son dirigentes. ¿Estamos de acuerdo? En el original griego dice: obedeced a vuestros dirigentes, a los que os dirigen. ¿Quién es una persona que dirige? Una persona que encamina. ¿Ok? Entonces, ¿quién es un dirigente? Cualquier ministerio de Efesios 4:11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el original griego dice: obedeced a vuestros dirigentes y reconozcan su autoridad. Dice así. Dos palabras aquí muy importantes. Dirigentes, yo esto lo prediqué el otro día. La palabra dirigentes es una palabra que es juegomai, que significa dirigir, comandar y mandar con autoridad oficial. Un gobernador, un guiador. Un dirigente de parte de Dios es una persona que Dios lo ha enviado a hacer eso. Lo reconoce. Dios lo avala. Dios lo respalda con autoridad. Eso es un dirigente. Y la otra palabra que dice reconozcan su autoridad, o lo que hemos leído en su Biblia, sujetaos a ellos, es la palabra jupeico, que significa someterse, rendirse o sujetarse. Escuche. Y aquí es donde viene una de las cosas muy importantes que quiero ministrar en esta mañana de parte de Dios para algunos de ustedes. Dios me ha hablado específicamente de personas en este lugar y luego voy a orar por ellas. Cuando Dios tiene la misericordia, escúchame bien, y tiene la gracia de ponerte y ubicarte en un sitio que Él te manda, ¿ok? En una obra que Él está haciendo, es porque Él quiere que tú allí encuentres identidad y encuentres propósito. Pero debe de haber una decisión personal de la persona. ¿Cuál? Sujetarse, rendirse, reconocer esa autoridad. Porque si no, va a ser imposible, y escúcheme bien lo que estoy utilizando, va a ser imposible que esa persona pueda recibir identidad. Porque no se va a dejar dirigir. No se va a dejar, como dicen aquí en España, no se va a dejar meter mano. En el buen sentido de la palabra. No se va a dejar orientar. No se va a dejar que es la voluntad de Dios para su vida. Y muchas de esas personas normalmente van con un espíritu de orfandad. ¿Qué es orfandad? Huérfano. Y otras van con un espíritu o una maldición generacional de bastardo. ¿Sabe qué es un bastardo? Un bastardo es un hijo ilegítimo. No reconoció. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? Ya se lo voy a mostrar, no se preocupe. Esto hace que la gente no tenga identidad y tengan 10, 20 y 30 años en el evangelio y su vida son unas fracasadas y fracasados. Nunca han sabido cuál es su destino, su identidad. Nunca han reconocido el propósito de Dios en sus vidas. Escúcheme, ¿y esto es de Dios? No es de Dios. Esa condición me refiero, no es de Dios. Porque Dios quiere, y la palabra dice, y lo acabé de decir, 1 Corintios 2, 11, 1 Corintios 2, 12, perdón. Dios quiere que tú sepas, que tú, cada una de las personas que está aquí individualmente, que tú sepas quién eres y a dónde debes de dirigirte. Esa es la voluntad de Dios. No que tú estés aquí por estar, o porque me lleva la corriente, o porque me lleva el viento, o porque todos están aquí. No, Señor. Esa no es la voluntad de Dios. Normalmente la iglesia en general, y hablo de términos muy generales, la iglesia se está guiando por eso. Estamos porque todos están. No es el cuento. No es la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que va a ser una verdadera paternidad de Dios, ya le expliqué simplificadamente que es una paternidad de Dios. No es eso de que ay, le llame papá, pero a ver, ¿dónde está la paternidad de Dios? No hay, si ni ellos mismos tienen identidad. Entonces, la paternidad de Dios va a engendrarte y ese engendramiento te va a traer identidad. He dicho, identidad es igual a propósito. Ok, entonces Dios quiere usar a personas, hombres y mujeres, con nuestras vidas, para que nosotros seamos encaminados. Vamos a ver otra escritura, Gálatas capítulo 4.
Escúchame bien lo que voy a decir. Esto es una palabra muy importante para los que están escuchando en esta mañana. Y esta mañana Dios le va a disipar las dudas a varios que están pasando. Escucho esto del Espíritu de Dios. Hay varios que están aquí. Yo a ustedes no los conozco de nada. Pero hay varios que están aquí que están estancados. Están estancados y no saben por qué. Y esta mañana la palabra les va a traer revelación de por qué están estancados. ¿Por qué quizás hay un espíritu de orfandad o una maldición de bastardo sobre su vida y que no lo deja avanzar en las áreas espirituales que Dios quiere que avance? Entonces, miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 1 dice: digo pues, mientras que el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Mire, heredero. Nosotros somos hijos y también herederos. Pero mientras que el heredero sea niño, no es diferente a ningún siervo. Le voy a decir por qué. Gálatas lo sigue diciendo. Sino que está bajo guardianes, bajo tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros éramos niños y estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios en su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu ¿de quién? De su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero por medio de Dios. Dios pone, escuche bien, Dios te pone, la voluntad de Dios es esta: ponerte bajo el cuidado de tutores, de personas que tengan el Espíritu de Dios y que puedan, por el Espíritu de Dios y por el ministerio de Cristo, puedan encaminarte y ayudarte a crecer, para que tú, cuando sea el momento y entres a madurez, como dice la palabra, sea el momento señalado del Padre, tú puedas vivir la herencia que el Padre te dio. De lo contrario, no puedes hacerlo. ¿O es que usted a su hijo de 14 años le va a poner a administrar un negocio o una empresa de 100 millones de euros? Se la funde de la noche a la mañana porque no está preparado. Escúcheme bien, iglesia, Dios no te va a dar, no te va a soltar en tus manos lo que Dios tiene para ti hasta que tú no estés preparado. No lo va a hacer. Las cosas de Dios son muy serias, muy grandes y muy especiales en muchos aspectos. No lo va a hacer el Señor. Entonces, hay gente que lo quiere agarrar por la brava. No va a agarrar nada, no va a tener nada en muchos aspectos. Hay gente que habla lo correcto pero no es lo que dice. Eso dice mucho de ellos. Una cosa es hablar lo que y otra cosa es ser lo que se está hablando. Hay mucha diferencia en eso. ¿Me hago entender? Entonces, vuelvo y lo resumo. La paternidad espiritual va a jugar un papel muy clave en tu vida. Y ahora entiendes por qué te dije cuál es la función de los ministerios al principio. Cuál es la función de Efesios 4:11. Tú, en base a la palabra, tú tienes que discernir y mirar qué es lo correcto, qué no es lo correcto, en varias opciones. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Eso es importante. Una de las cosas, entre muchas cosas que va a hacer una paternidad de Dios, a Dios a través de un hombre y una mujer para nuestras vidas, una de las cosas más importantes, la he resaltado así, una de las cosas más importantes que va a hacer es la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque la disciplina te va a hacer hijo. Ah, no, véngase conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Muchos le huyen a la disciplina. Parece que le tienen miedo. Hebreos 12.
12:5. Hebreos 12:5. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo? Está muy callado, lo veo. O está atento o está dormido. Bueno, eso está bien. Si hay que sacarle un espíritu de estupor, dígamelo. En el nombre de Jesucristo. Ok, dice así. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hebreos 12:5. Hijo mío, escuche bien, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque al Señor al que ama, corrige, disciplina, lo mismo, son sinónimos. Fíjese lo que dice, el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Entonces, si usted no es disciplinado, usted no lo ama. Pobrecito. Esa es la verdad. Entonces dice, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escuche, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Dice, como a hijos, ¿por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no le discipline? Bueno, por ahí hay muchos hijos que su padre no les disciplinan porque no los aman. Dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos bastardos. Sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? O sea, con mucha más razón. Verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pues claro que no. A nadie le gusta que lo disciplinen. ¿O a usted sí? Al parecer ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados en ella, les da después un fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Escuche bien. Una de las cosas que Dios va a traer a nuestra vida como hijos es disciplina. Y es lo más importante. La disciplina es la que va a erradicar la orfandad y el ser un bastardo. La disciplina. Si yo no estoy dispuesto a recibir la disciplina del Señor a través de hombres y mujeres, o Dios mismo muchas veces me puede disciplinar directamente, entonces yo no soy hijo, sino soy un bastardo. Lo dice la Escritura. Porque si se os deja sin disciplina, ¿qué dice? Sois hijos ilegítimos. O sea, no somos reconocidos por el cielo. Padre y madres que están aquí, ¿por qué van a disciplinar a sus hijos? Primero que todo porque los ama. La primera motivación y mayor de todas, el amor. Porque quieren que sus hijos sean buenas personas, sean hombres y mujeres derechos el día de mañana, ¿no? Si yo fuera un padre que no amara a mi hijo, pues me importa un comino lo que le pase, lo que haga o lo que diga. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante. Usted sabe que la Biblia nos habla y nos da consejos específicos a los padres de cómo disciplinar a nuestros hijos. Yo he sacado un montón de versos que se los voy a dejar para su casa. Y voy a leer uno o dos. Pero lo más importante, he dicho, lo más importante que va a ser una paternidad espiritual en nuestra vida es darnos disciplina. Entre otras cosas, he dicho, lo más importante. ¿Por qué? Porque nos va a encaminar en el propósito de Dios. ¿Me entiende? Nos va a encaminar. Aquel que no quiera recibir disciplina por orgullo, aquel que sea, ya sabe lo que es un bastardo y no va a poder caminar en lo que Dios quiere que camine.
Por eso es importante. Entonces, una de las cosas más importantes que va a hacer esto es la disciplina. Escuche bien. Hay dos cosas, ya lo dije, hay dos cosas que se tienen que romper con la disciplina. Uno es el espíritu de la maldición del bastardo. Eso está en Deuteronomio capítulo 23, verso 2. Y un espíritu de orfandad. Orfandad es una persona huérfana. Hay muchas personas que son huérfanas por A o por B, da igual el motivo que sea, pero son huérfanos. ¿Qué significa el ser huérfano? Que no han tenido una figura paternal, una figura que los dirija, una figura que los encamine. Hay mucha gente, voy a hablar en el plano natural, hay mucha gente que tiene papá y mamá y son huérfanos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Se supone que el ser huérfano es no tener papá y mamá, ¿estamos de acuerdo? Pero mire lo que le estoy diciendo. Hay mucha gente que ha tenido papá y mamá y son huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque ese padre y esa madre no han sido padre y madre para ese hijo. Y por eso han crecido torcidos. Por eso han tenido los problemas que han tenido. Entonces, dos cosas que se manifiestan en el pueblo de Dios. Y Dios por eso me habló esta semana y me dijo, esto tiene que ser erradicado en el pueblo. Si la gente no se erradica, si no se le quita esto de encima, no va a poder tener identidad. Y si no va a poder tener identidad, no va a poder tener propósito. Y pasará otro año más y usted el mismo o la misma de siempre. Derrotado, fracasado y fracasada. Y déjeme decirle que esa no es la voluntad de Dios. Hay quien está conformado a eso y feliz en ello. Bueno, esa es su decisión personal. Pero Dios no quiere eso en la vida de una persona. Entonces, estas dos cosas, en Deuteronomio capítulo 23, verso 2 dice, no entrará bastardo a la congregación del Señor. Y dice, hasta por 10 generaciones no entrará. Hay gente, aquí ya hay gente que le hemos ministrado eso, sí o sí, sí o sí. Aquí hay gente que hemos orado ya por maldiciones. Dios nos ha hablado, tiene una maldición de bastardo. No es 4 generaciones, sino 10. Fíjese la trascendencia que tiene, 10 generaciones. Y cuando hemos orado por eso, ¡pam!, su vida espiritual ha empezado a crecer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así, hermano? Ah, bueno, gloria a Dios. Que hay gente que puede dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es espiritual. Y hay otra gente que no quiere romper con la orfandad. Llega uno y Dios le da dirección a uno para la gente. Le dice, mire, usted necesita esto, necesita lo otro, necesita... Yo mismo. ¿Por qué? Porque tiene orfandad. No quiere ser hijo. Y mientras que usted y yo no queramos ser hijos, escúcheme, no vamos a tener identidad. No vamos a poder gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Y lo importante de esto es la disciplina. La disciplina está para romper este tipo de cosas. Algunas, ya puede anotar ahí, algunas escrituras de interés sobre la disciplina. Le voy a decir, yo voy a leer un par de ellas. Algunas escrituras de interés, Job 5:17. Job capítulo 5:17, Salmos capítulo 94 verso 12. Esto para que usted lo anote y lo empiece a leer en su casa, pues yo sé que Dios le va a ministrar un poco más. Efesios capítulo 6 versículo 4, Colosenses capítulo 3 versículo 21 y Proverbios. Proverbios es excepcional en la disciplina. Proverbios capítulo 3 del 11 y 12, Proverbios 13 24, Proverbios 22 verso 6 y verso 15, Proverbios 23, 13 y 14, Proverbios 29, verso 15 y verso 17. Yo voy a leer ahora mismo Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. No voy a leerlos todos porque es que no me va a dar el tiempo. Proverbios 3, 11. Y dice Proverbios 3:11, Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama,
reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hijo mío, mire lo que dice. ¿Qué es lo que nos hace hijos? La disciplina. Cuando yo estoy dispuesto a recibir la disciplina. Cuando no estoy dispuesto, sigo siendo un bastardo, sigo siendo un huérfano. Sigo siendo un bastardo, sigo siendo un huérfano. Ahora, ¿cuándo es cuando yo acato la disciplina? Escúchame bien, que hay algunos de aquí que me tienen que escuchar bien esto. Acatar la disciplina no es decir sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hace. ¿Me está entendiendo? Acatar la disciplina es ¿qué? Poner por obra lo que Dios me está hablando, ser diligente lo que Dios me está diciendo. Hay algunos aquí que Dios me ha dado palabras disciplinarias, palabras que direccionan a las personas y se las he dicho y han pasado meses y no han sido diligentes con lo que Dios les ha hablado. ¿Qué pasa? Escuche, dése cuenta de su situación. Sigue siendo un huérfano. Sigue siendo un huérfano. ¿Por qué? Porque no está acatando la disciplina que Dios quiere. Por tanto, se queda sin fruto. Lo que acabamos de leer en Hebreos 12. La disciplina a veces no es cuestión de gozo, pero va a traer ¿qué? Un fruto apacible de justicia. Entonces, dos victorias que vamos a lograr con esto. Vamos a romper con el espíritu y la maldición de bastardo y con la orfandad. Escuche bien esto. Algunos síntomas de orfandad y de bastardo. Escúcheme bien esto. Algunos síntomas. Estancamiento espiritual, inconformidad espiritual, conformismo y falta de hambre por Dios, falta de identidad y por ende falta de propósito. No sé quién soy ni sé a dónde voy. Algunos síntomas de orfandad y de ser un bastardo. Estancamiento espiritual, inconformidad espiritual. Usted tal vez está en un sitio y está, no sé, aquí no me encuentro bien, no sé lo que es, aquí pasa algo. Hay inconformidad. Eso es un indicio, eso es como una alarma que se te está prendiendo de parte de Dios para que tú tomes decisiones y hagas lo que tú tengas que hacer. ¿Me entiendes? Estancamiento espiritual, no creces. Parece que tú estás sirviendo, estás tocando la guitarra, estás abriendo la puerta y parece todo normal, pero tú no estás creciendo, estás estancado espiritualmente. Síntoma de orfandad y de una maldición de bastardo. ¿Por qué pasa eso? Puede suceder por varios factores, por la actitud de nuestro corazón o simplemente porque las personas que nos están dirigiendo no nos están ministrando paternidad. Pueden haber varias razones para esto, en eso no vamos a entrar, eso ya es algo que tiene que ser juzgado a nivel individual. Vale. Puede suceder ese tipo de cosas, entonces las personas no avanzan, están estancadas. Lo contrario, síntomas del ser hijo, avanzas. No estás estancado, estás viendo los frutos de Dios en tu vida. Estás creciendo. Dios te está hablando, estás siendo obediente. Total, estás creciendo en tu vida espiritual. Estás madurando. Lo contrario. Eso tiene que ser juzgado en nuestra vida. Tiene que ser analizado en varios aspectos. El segundo requisito bien importante que nos va a dar identidad, ya le hablé del primero, el cual es muy necesario. El segundo requisito, el cual yo tengo que vivirlo para que me dé identidad en el Señor, es la intimidad con Dios. Si yo no soy una persona que logra tener intimidad con el Padre, no voy a poder tener identidad. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 17, váyase al Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, verso 3. Vamos a leerlo hasta el verso 8. Dice:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire, escuche cómo empieza a decir Cristo. Esto es una oración profética que hace Cristo por sus discípulos. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conozcan, quédese con esa palabra porque le voy a mostrar qué significa. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Me parece interesante Juan 17 por algo que dice Cristo aquí. Mi pregunta es, analice bien lo que le voy a preguntar. ¿Cristo ha ido a la cruz? No. ¿Y entonces por qué Cristo está diciendo que ya terminó la obra que el Padre le dio? Eso me gusta, hermano. Porque reveló al Padre, reveló la paternidad. Una de las misiones más importantes, una de las misiones, escucha, y propósitos más importantes de Cristo en la tierra era poner la identidad del Padre en hombres y en mujeres. No era ir a la cruz sí era parte de ello, pero no era ir a la cruz, era revelar al Padre, porque Él sabía que si Él revelaba la paternidad y la identidad de Dios en la vida de sus discípulos, ellos iban a poder hacer lo mismo de generación en generación, de generación en generación y hasta nuestros días. ¿Me está entendiendo? Por eso Cristo dice, he terminado la obra que me diste que hiciera. Es interesante analizar estos versos. No había ido Cristo a la cruz. Ahora dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado, me encanta este verso, he manifestado tu nombre a los hombres. Vuelve y aparece otra vez nombre. ¿Qué tiene que ver nombre? Identidad. No era que Dios se llamaba Dios. No. No estaba hablando de cómo llamarse. Está hablando de quién es la persona. Por eso dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado todas las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Interesante. Esa palabra manifestado en el original griego significa he modelado, he mostrado quién eres tú, como alguien que ve. Cuando los discípulos veían a Cristo, no estaban viendo al Hijo solamente, estaban viendo al Padre. Oye, eso es una herejía, ¿dónde está eso? No, no es una herejía, es la palabra. Cristo le dice a Felipe, Felipe, ¿has visto al Padre? Y Felipe le dice, no, yo no he visto al Padre. ¿Dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Y Cristo le dice a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no has visto al Padre? ¿Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no has visto al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre y somos uno? Ahí le desmonto la herejía. Cristo manifestó quién era el Padre. Cristo manifestó, reveló la naturaleza paternal de Dios. Escuche, en lo natural, una familia sin padre o sin madre es una familia disfuncional. Es catalogada por los psicólogos, es catalogada como una familia disfuncional y los hijos van a crecer de una manera disfuncional. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido algo. Hay familia en los cielos y hay familia en la tierra. La familia es un diseño de Dios. Y Dios ha establecido que las figuras paternales y maternales engendren y den identidad en varios aspectos. Se aplica para lo natural y es espiritual. Recuerde que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Totalmente así. Entonces, Cristo dice esto. La intimidad tiene que ver con conocer. Ahí dice, he mostrado y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer. La palabra conocer. La palabra en el griego ginosko, conocer en profundidad. Conocer como el esposo conoce a la esposa. Escuche, con muchas implicaciones en un saber absoluto. Entender, reconocer, sentir, entender, comprender. Eso significa conocer allí.
conocer a Dios de una manera profunda. No es, ay, yo conozco a Dios porque le entregué mi vida a Cristo con una oración de fe. No, déjese de cuentos. Hay que conocer a Dios profundamente. Cómo habla Dios, qué piensa Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué es lo que hace, cómo opera, cómo hace esto, cómo hace lo otro. ¿Usted sabe que usted puede conocer a Dios por el Espíritu así? ¿Por qué puedo yo discernir y ver qué es lo que Dios está haciendo en la vida de una persona? Porque lo conozco. Porque sé qué es lo que Él quiere hacer. Sé cómo Él piensa. Sé cómo Él quiere actuar. ¿Eso es a base de qué? De intimidad. De intimidad. ¿Cómo usted conoce a su esposa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Por qué? Porque intima con ella. ¿Es así o no es así? Porque intima. Conoce todo lo que a ella le gusta. Y viceversa también. Entonces, lo primero que me va a dar, la otra rama que va a ministrar identidad a mi vida, es cuando yo conozco a Dios. Cuando mi vida se despierta hambre por conocerlo, saber quién es. La misma presencia de Él, la misma persona la que me coge y me imparte a mí y me da identidad. Me envisiona lo que Él quiere hacer conmigo. Es importante. Salmo 105:4 dice: busca el rostro del Señor. Busca el rostro del Señor. Salmo 105, verso 4, anótelo. Proverbios 16:15. Ya voy a terminar. Proverbios 16:15. En el resplandor del rostro del rey está la vida, y su favor es como lluvia tardía. Vuelvo y leo el verso. En el resplandor del rostro del rey está la vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Es interesante lo que dice este verso. ¿Sabe qué significa la lluvia tardía? La lluvia tardía significa la lluvia que viene a refrescar y a germinar los campos. Algo que se está buscando y se está deseando demasiado. Eso es la lluvia tardía. Para los que entiendan de cosechas. ¿Entienden? Si no hay lluvia, no germina la tierra. Y si no germina la tierra, pues no produce fruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que el favor de Dios es como lluvia tardía. Es algo que se desea tremendamente. Y la lluvia es tipología del derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia es tipología del derramamiento del Espíritu Santo. Ay, deme una escritura para avalar eso. Ezequiel 39:29. Ezequiel 39:29. Ezequiel 39:29. Mírelo. Y dice así. No, me encanta lo que dice este verso. Dice: no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor. Escuche, o sea, en el rostro está el derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando Dios oculta su rostro, no hay derramamiento, no hay lluvia. Vuelva y lea lo que dice Ezequiel 39:29. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. ¿Y por qué el espíritu? Hemos estado hablando del espíritu mucho y todavía nos queda demasiado. Y este enero vamos a entrar con toda. ¿Por qué el espíritu? Ya lo he dicho antes rápidamente. Porque el espíritu, 1 Corintios capítulo 2, usted va a leer desde el verso 9 hasta el verso 12 y el título va a decir la revelación por el espíritu. Porque el espíritu del Hijo, o sea el espíritu de Cristo, viene a nuestra vida y va a revelarnos propósito. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: porque cosas que ojo no vio, ni cosas que oído escuchó, ni han subido al corazón de un hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios.
Me salto al verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregunta. Entonces, ¿usted por qué no sabe lo que Dios le ha concedido? Si la Biblia está diciendo que el Espíritu es el que le va a revelar y dice que nos lo reveló, ¿por qué no lo sabe? Escucha, esto es una pregunta confrontativa. Quiero confrontarlo en esta mañana. ¿Por qué no lo sabe? Porque no hay intimidad, porque no hay identidad, porque no se ha encargado de buscarlo. Y si no hay identidad, no hay propósito. Dios nos quiere despertar. Dios quiere que usted en el 2020 no termine el mismo 2020 como terminó el 2019, ni el 21, ni el 22. Dios quiere, vea, despierta y ponte pilas, que es el tiempo de tu vida. No duermas más, como dice la Escritura, despiértate tú que duermes, que ha nacido la gloria del Señor sobre ti. ¿Me entiende? Entonces, si dice la Escritura que por el Espíritu yo debo de saber estas cosas, ¿por qué yo no lo sé? Esta pregunta para cada uno de ustedes, confróntese con la pregunta, ¿por qué no lo sé? Porque necesito entender qué es lo que Dios quiere, a dónde me quiere Dios llevar. Y todo esto, identidad, desencadena en propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer solo este verso. Romanos 8, 28 al 30. Uno de los versos que hablan más fuertes de propósito. Romanos 8:28 dice de la siguiente manera: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Anótese esa, Jeffrey. Porque los que antes conoció, escuche, los que antes conoció, no ahora, antes los conoció. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme la imagen de su Hijo, o sea, una réplica exacta de Cristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, llamamiento de Dios. Y a los que llamó, los justificó por medio de la obra de Cristo. Y a los que justificó, también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué significa glorificar? ¿Qué es gloria? Gloria es la esencia de Dios. Entonces, si dice que los glorificó, ¿qué quiere decir? Les metió la esencia de Dios. Eso es propósito. Propósito. Cuando usted estudia la palabra propósito en esta escritura y en otra escritura que le voy a dar, que es en 2 de Timoteo 1:9, que dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo conforme a su propósito. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Cuando usted estudia esa palabra propósito, se va a encontrar con la palabra proetsis en el griego, y significa plan anticipado, intención anticipada. ¿Usted qué me está diciendo? Le estoy diciendo que en su vida hay un plan que Dios ya gestó, terminó, que Dios ya hizo, que Dios ya lo puso, no lo va a poner, que Dios ya lo terminó. Yo le dije antes, Dios no lo ve a usted como quizás usted está ahora en la actualidad. Dios lo ve a usted ya hechecito, terminado, una hija, un hijo de Dios, con poder, un ministro, yo que sé, un apóstol, un profeta, un pastor, evangelista. No lo sé, lo que Dios quiere hacer, un milagrero. Dios los ve así. Escuche, si usted está dispuesto a ceñirse, va a transitar. Su destino no es el desierto lo va a preparar para entrar a su Canaán, es decir, su propósito. Pero si usted obtiene el mismo corazón que tuvieron los israelitas que salieron de Egipto, usted va a morir en el desierto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que de aquí a 20, 30, 40 años su vida se acabará y usted nunca pudo desarrollar el propósito
de Dios. El evangelio de Cristo no tiene que ver con que yo reciba salvación y mañana me muero y me voy a ir al cielo. Eso es verdad, pero no lo es todo, déjeme decirle. No lo es todo. Hay gente que se conforma con esto. Ay, yo ya soy salvo. Ojo, que la palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ay, no, yo ya soy salvo, yo ya lo tengo todo ganado. No, Señor, hay mucho más por cual Dios lo quiere llevar. Dios quiere que usted impacte su familia, su generación. Dios quiere que usted impacte esta ciudad, si quiere impactar con usted esta ciudad. Dios quiere hacer algo único con cada uno de nosotros. Pero ese algo único solamente se va a revelar y a desarrollar si yo me propongo a ir allá. Si no, si yo me conformo con lo que yo estoy, pues ahí se va a quedar conformismo. Yo le enseño a la gente que está conmigo, nunca se conforme. Y aun cuanto más Dios te use, no te conformes. Dios te quiere llevar más allá. Dios te quiere llevar más allá. No hay límites en el Señor, el único límite eres tú. Dios te quiere llevar más allá. Esto desencadena propósito. Defino propósito. ¿Qué es propósito? Todo lo que usted va a hacer en Dios. Cómo va a servirlo, dónde va a servirlo, con quién va a servirlo, con quién se va a casar. No para que viva feliz y coma perdices, no, para que sirva al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Qué dones tiene? ¿Qué talentos tiene? ¿Para qué sirve? Muchos se han sentido que no sirven para nada y Dios les dice que sirven para algo especial. A muchos les carcome la mentalidad de derrota, de que no puedo, cuando Dios le está diciendo usted sí puede y tiene cosas excepcionales y hermosas que Dios le ha dado. Eso es propósito. ¿Por qué le estoy enseñando todo esto? Le estoy enseñando todo esto, ¿sabe por qué? Porque Dios nos está hablando. 2020 tiene que ser un año que vivamos el propósito de Dios. Que empecemos a vivir con identidad y que empecemos a caminar en lo que Dios verdaderamente nos ha llamado. El Señor me hablaba a mí de una manera muy personal. Hay muchas cosas que Dios a mí me ha dicho. Muchas. Yo las tengo todas registradas. Y el Señor a mí me hablaba. 2020, esto para mí. 2020 es un año donde tú vas a caminar en el propósito. Va a empezar a brotar, a surgir, a vivir. Por eso me dio la palabra de Habacuc. Estate alerta, escuchando la voz, y cuando venga la visión, escúchala y escríbela, porque muchos van a tener que leer esa visión y correr con ella. ¿Por qué? No es visión de hombre, es visión del cielo. 2020 es un año que nos va a llevar al propósito de Dios. Ojo, si yo estoy dispuesto a ir a donde Dios quiere llevarme, si yo estoy dispuesto a tomarlo de una manera muy especial. Tiene que analizarlo, tiene que revisarse su corazón, tiene que analizar y revisarse su corazón y qué es lo que Dios le está hablando en esta mañana, para que usted pueda entender y hacer los ajustes pertinentes, cambiar su corazón, cambiarse de territorio si se tiene que cambiar, hacer lo que Dios ya le está pidiendo hacer, obedecer, disciplinarse. Solo así podrá encaminarse en el propósito de Dios. Amén.